La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje y con ustedes nuestro pastor David Moreno. Dice, le voy a leer del 1 al 4, hermanos, aunque aquí estamos empezando del 4 en adelante. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermana Cheney, me lo busca en el lenguaje sencillo, por favor, del 1 al 4. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El fuerte dice, yo como chicharrón, yo como todo. El débil dice, yo solo como frijoles, ejotes y cosas así. El que come no menosprecia al que no come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Note el verso 4 de aquí donde ya mero vamos a empezar. Tú pues, el verso 4, tú pues, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque el poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermana Cheney, por favor. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Gloria a Dios. Hermanos, especialmente a aquellos hermanos débiles que están bastante incluso nuevos de la fe, pero hay hermanos que tienen muchos años en el cristianismo, hermanos, y siguen con esa debilidad. Hermanos, miren, por ejemplo, no critique si una hermana, por ejemplo, se pone velo, o la que se ponga velo no critique a la que no se pone, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que piensan muchas hermanas que se ponen velo? Piensan de que es la única manera que Dios los escucha cuando están orando, ¿verdad? Porque esa es la enseñanza que se les ha dado. Ahora, las hermanas que están convencidas que realmente el Señor no necesita eso, pues no critiquemos a los demás. Aquí no está hablando, hermanos, de no entrar en contiendas con aquellos hermanos que tienen un evangelio torcido. Está hablando con aquellos hermanos que por ejemplo, hermanos, ellos no les gusta ir al cine, usted no los invite. No, ya, porque ¿para qué los va a llevar al cine, hermanos? Los va a hacer pecar, ¿verdad? No, no los invite al cine, porque eso les va a hacer pecar. Verso 4, donde empezamos, hermanos, entonces, aquí donde dice el verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Hay cristianos entonces, hermanos, fuertes, pero hay cristianos que, aunque son fuertes, son débiles en una área, hermanos. Ellos son, todos los débiles y los fuertes son hijos del Dios, son hijos de Dios. Note, tú quién eres que juzgas al criado ajeno. No es criado suyo. ¿Criado de quién es? Criado de Dios. O sea, tú quién eres. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Todos, hermanos, somos débiles en cierto tipo. Hay cosas que nos parecen mal, hermanos, y otros hacen que otros hermanos incomoden a estas personas a veces porque hay gente que se siente mal. Por ejemplo, yo quisiera que fuéramos abiertos aquí. Tal vez cuando usted empezó en el cristianismo, hermanos, ¿cuáles eran? Usted todavía era una persona bastante inocente en el evangelio. ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, le llamaba la atención y que ahora dice, bueno, esto ni servía para nada? ¿Algún hermano aquí
cuando empezó en el cristianismo y decía, no, yo quisiera que tal vez el cristianismo fuera de esta manera. ¿Alguien? Gloria a Dios. Mire, recordemos que el que murió por todos nosotros, hermanos, no es ninguno de nosotros, es Cristo. Él es el dueño de usted. Él es el dueño de los débiles, de los no tan débiles y de aquellos que se creen súper fuertes, ¿verdad? Digo fuertes, hermanos, porque hay hermanos que pueden hacer ciertas cosas, pero hay cosas que no se pueden hacer en frente de ciertos hermanos porque es pecado. ¿Okay? No podemos hacer pecado y nosotros somos culpables de hacer pecar a la gente también. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa madurez para que la gente tampoco peque. Vamos a ir aquí a Romanos, por favor. Romanos 8, 33, 34, por favor, y luego se brinca a 38 y al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, ¿quién acusa a los hijos de Dios? Primero. ¿Y quién nos va a separar del amor de Cristo? Dice que ni lo alto ni lo profundo. Note aquí, hermanos, si usted es un hermano fuerte, usted va a entender. Por ejemplo, aquí Pablo habla ni la muerte ni esto. ¿Y por qué a veces lo separa de Cristo una crítica? ¿Seremos hermanos fuertes o seremos hermanos débiles? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. La Biblia dice que nada. Pero ¿a cuántos hermanos les ha decaído y se sienten, dicen, así que hermano, como esos globos que se sienten, que se desinflan, hermano, por una crítica? ¿Ah? Hermanos, tenemos que crecer. Ahí usted vaya analizando y diga, bueno, yo realmente necesito crecer, porque realmente el único que me puede separar de Cristo, hermanos, nada, ni la muerte. O sea, no hay nada que nos pueda separar de este amor tan grande. Vamos a ir a Juan 10, 27 al 28, por favor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Note, hermanos, oiga esa última palabra que leo, hermano. Y nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad que hay en Dios, hermano. Nadie la arrebatará. Somos propiedad de Cristo. Ahora, nos está costando a veces, hermanos, convivir con hermanos. Y a veces, por esa razón, hermanos, hay separaciones de grupos en las iglesias porque ciertos hermanos opinan diferente. Hermanos, aprendamos a convivir con todo tipo de personas. Si usted es maduro, usted va a aprender a convivir. Ahora, si somos débiles, vamos a alejarnos, hermanos, rapidito de las personas. Pero si usted es una persona madura, usted, hermanos, aprende a convivir con los hermanos porque usted es propiedad de Cristo. Todo este capítulo vamos a ir viendo, hermanos, que usted no puede menospreciar a nadie, tampoco alejarse de nadie, porque, hermanos, eso tampoco lo hace entonces un cristiano maduro. Vamos a ir aquí a Filipenses, capítulo 1, versos 6. ¿Tengo Filipenses? Sí, va, 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ok, hermanos, ¿quién es el que lo va a ir perfeccionando a usted? Hermano, ¿puedo yo perfeccionar a uno de ustedes? Yo no puedo perfeccionarlo. El que empezó la obra en usted, ¿cuándo la empezó? Hermanos, Cristo la empezó en la cruz del Calvario. ¿Cuándo la empezó? Cuando usted vino a los pies de Cristo, hermanos. Él empezó una obra gloriosa en cada uno de ustedes, hermanos, y Él la va a perfeccionar. Bueno, cuando usted se deje perfeccionar, porque hay gente que no quiere dejarse perfeccionar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ok? Entonces somos de Cristo y hay una salvación que está preparada para cada uno de nosotros, hermanos, y esa salvación no se la dio nadie, no se la regaló un pastor, un apóstol, un profeta, se la dio Cristo, hermanos. Entonces, conviva con las personas, hermanos, y olvídese de las diferencias que hay entre las personas. Usted como fuerte, hermano, no puede ponerse a debatir con alguien. ¿Por qué? Porque van a salir mal. Aparte va a ofender a aquella persona débil, hermanos, y lo va tal vez, hermanos, a destruir. Fíjense que en una iglesia donde yo me crié, que estaba pequeño, hermanos, habían hermanos en una ignorancia tan grande que si una persona, hermanos, decidía, había tenido un sueño o lo habían cachado en algún algo que ellos consideraban que eso era pecado, lo que hacían, hermanos, lo excomulgaban totalmente de la iglesia. ¿Y sabe qué le decían? Que ya no era un cristiano más, era un muerto, era un bastardo. Hermanos, ¿qué clase de cristianos somos? Pero parece que estas personas no leían capítulo 14 de Romanos. Tenemos que ayudar a la gente débil, hermanos. Versos 5 al 9, por favor. Vamos al 5 al 9. Gloria a Dios. Mire, aquí va a hablar a ver de aquellos que quieren celebrar fiestas y cosas así, hermanos. Uno hace diferencia entre día y día. ¿De qué día está hablando aquí? Uno hace diferencia entre día y día. Está hablando del sábado. Hay gente que tiene problemas. ¿Sabe? ¿Usted ha habido grandes debates, hermanos, del sábado y el domingo? Muchos que Constantino proclamó, hermanos, ¿cómo se llama? El domingo de fiesta, que porque es día de, ¿cómo se llama? Día de el dios Sol, hermanos, y empiezan aquellos debates. Mire, estos fueron compuestos, hermanos, por gente como los sabatistas. Pero la iglesia primitiva, hermanos, siempre le llamó al domingo el día del Señor. Y la iglesia desde principio se empezó a congregar, hermanos, los domingos. Ahora, tampoco lo dejó, hermanos, como un día festivo para que la gente lo celebrara. Ellos empezaron a celebrarlo de esa manera. Pero hay gente, hermanos, por ejemplo, a usted, ¿cuántos le han preguntado si somos sabáticos porque se reúnen los sábados? ¿Algunos le han preguntado? Ya. ¿Y por qué se reúnen los sábados? Hasta se asustan, hermano. ¿Por qué se reúnen los sábados? ¿Y cuál diferencia hay entre el sábado y el domingo? ¿Será que el domingo se siente más la presencia de Dios que el sábado? ¿O qué? Mire, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Ok, note, Él sigue siendo Señor de usted, vivo o muerto. El Señor sigue siendo nuestro Dios. Otra razón, hermano, por lo que los cristianos deberían aceptar a las otras personas débiles es porque el Señor Jesucristo, hermanos, en su soberanía, hermanos, Él, hermanos, va a hacernos crecer a nosotros, a llevarnos a una plenitud diferente. Él nos va a llevar a otro nivel, hermanos. Pero usted, digamos, si a usted le gusta celebrar el sábado, hágalo para el Señor. Y si no lo hace, tampoco juzgue al que no lo hace. Hay gente, hermanos, que le gustaría celebrar el sábado. Además, usted, hermanos, ni
de la religión judía es para que estén celebrando el sábado. Le cuento, Cristo muchas veces, hermanos, tuvo estos debates con los fariseos de aquel tiempo, hermanos, porque él en muchas ocasiones tenía que quebrar el sábado por circunstancias, hermanos, que se presentaban. Hay creyentes fuertes, hay creyentes débiles, así como muchas personas, hermanos, en medio de nosotros, hay personas que tienen debilidad en ciertas áreas. Un creyente sincero, hermanos, se siente libre de no hacer o de hacer ciertas cosas. Pero el débil, hermanos, se siente mal hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque le molesta su vida espiritual, hermanos, practicar ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente, hermanos, que ni fútbol le gusta jugar porque es pecado, ¿verdad? Ver un equipo de fútbol, hermanos, es pecado para muchas personas. Para otros no. En la iglesia de Roma existían problemas como lo que existen en la iglesia ahora, hermanos, en día de hoy. Algunos practicaban ciertas cosas. Acuérdense que en Roma había de todo tipo de cristianos. Entonces, hermanos, habían estos conflictos y habían estos debates que dividían la iglesia. Se sentían algunos cristianos mejores que otros, hermanos, porque no necesitaban practicar ciertas cosas, y otros hermanos menospreciaban y decían, mire, ese hermano, ¿qué cristiano va a ser? ¿Verdad? ¿Qué cristiano va a ser ese hermano en chores? ¿Cuántos han estado en iglesias que ni chores se puede poner, hermano? ¿Sí? Que se ponga chores usted, hermanos. En la iglesia de mis papás, hermanos, cuando me miraban en chores, hermanos, y era casi una castigada segura, hermanos. Era un crimen, imagínense, en un puerto, hermanos, donde todo el mundo anda en chores y en chanclas, hermanos, y era pecado ponerse chores. Continuar, hermano, ver la tele. Mi hermano, yo cuando vine a Cristo, yo quería ser obediente. Y me dijeron que el cajón del diablo, hermanos, no lo podía mirar. ¿Verdad? Lo metí, hermanos, en una bolsa plástica y lo tiré por allá, hermanos, y lo tuve como 3 años. Pobrecito David no mira, cuando estuvo chiquito, hermano, no miraba tele, porque pues era el cajón del diablo. Y el hermano que decía del cajón del diablo, hermano, un día vine aquí a Rino y fui a su casa, hermano, y tenía una tele de esas grandotas, no habían plasmas, hermano, eran cajotes grandotes, hermano, y que le digo, hermano, ¿no dice usted que eso es cajón del diablo, pues? Me dijo, solo lo veo para las noticias, hermano. De veras, no le estoy echando mentiras. Solo para las noticias, hermano. Me fui bien enojado para mi casa a desempolvar mi televisor, hermano, y a ponerle al cajón del diablo, hermano. Como decía allí Ávila, ¿por qué es cajón del diablo? Y quieren salir en el cajón del diablo, decía. ¿Ah? Muchos predicadores juzgaban que los que tenían tele y querían salir en la tele. Los predicadores, ¿cómo está eso, hermanos? Miren, hermanos, David no sabía ni qué era tele. 3 años, hermanos, pasamos sin tele ahí, pero tampoco fui tan menso, no lo tiré. Hermanos, él habla, el primer tema, hermanos, entre el día, está hablando del día del descanso. Para los judíos era el séptimo día, para muchos hermanos era el primer día de la semana, y todavía existen estos debates. Desde aquel tiempo, hermanos, todavía existen estos debates. En el mundo, hermanos, pagano de aquel tiempo, tenían fiestas de todo tipo. Estaban, hermanos, días que se celebraban, todo tipo de fiestas. Y claro, los romanos, hermanos, el domingo era un festival grande, porque se celebraba al dios Sol. Acuérdense que, hermanos, todos los días de la semana de nosotros son dedicados a un dios romano, a un dios pagano. Por ejemplo, domingo, ¿cómo se dice en inglés? Sundays. ¿A quién se le dedica? Al dios Sol. Y el lunes, al dios lunar. El martes, o sea, también miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes,
Venus. Sábado, Saturno. Hermano, y se dedicaban, hermanos, a todas estas constelaciones estelares, hermanos, parecían un Walter Mercado. Y nosotros quedamos, hermanos, con esto. Mire, y hay hermanos todavía, hermanos, que hasta yo, gracias a Dios, hermanos, nunca me aprendí eso. ¿Qué día nació usted? Tal día. Ah, entonces usted es Piscis. Usted es Capricornio. Hermano, ya arrepiéntase con esas cosas. Usted no es un débil, hermano. Usted es un... Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, versos 16 al 17, por favor. Pablo le habla sobre este tema, hermanos, también a los hermanos de Colosenses. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mi hermanos, que nadie los juzgue en todas estas tipos de fiestas, por si lo celebraban o por si no se lo celebraban. También la iglesia de Gálatas, Pablo les habla de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque los hermanos tenían conflictos con estas cosas. Véngase aquí a Gálatas, capítulo 4, verso 9 al 10. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y a los pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Mi hermano, estos guardaban todo, los días, las fechas, hermanos, pero se habían ido a los rudimentos otra vez. Hay hermanos que les gusta esto. Cada uno esté completamente convencido. Por supuesto, esto habla del corazón o de sus pensamientos que haga caso del día de comer ciertos alimentos o celebrar ciertas fechas. Si a usted lo obligan, no lo haga. Hay personas, hermanos, que están tan convencidas que ciertas prácticas los hace más espirituales. Por ejemplo, hermanos, el no comer puerco, camarón, langosta, el no comer, hermanos, todas estas cosas, los hace más espiritual. Y hay gente, hermanos, que se siente más espiritual venir después de una cena de ahí de la Red Lobster, ¿verdad? ¿Verdad, Cristian? Unas 2 langostas ahí. ¿Cuántos han ido ahí al Boomtown? Langostal que le dan a la gente ahí, ¿verdad? Ellos necesitan hacer algo, hermanos, para que se sientan bien espiritualmente. Vamos a ir aquí a Corintios, capítulo 8, verso 9 al 3. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ok, una pausita. Tenga cuidado que su libertad de usted no haga tropezar a otras personas. Ok, empiécemelo, hermano, por favor. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo llegó al extremo de decir, bueno, no que no iba a comer carne jamás, sino que ya no iba a comer carne delante de esa persona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no quería tropezarla. Hermano, mire, a veces hace cosas uno que la gente lo ve mal y luego, hermanos, después de eso, la gente experimenta cosas negativas. Yo ya lo he contado esto hace muchos años, hermano. Mi esposa le dieron unos tickets para ir al show, hermanos, y fuimos a ver un show y me dice, ¿quieres ordenar una bebida? Sí, ordené una piña colada virgen.
Yo nunca he tomado alcohol, hermanos. Le dije, sí, quiero una, ¿cómo se llama? Piña colada virgen, y ella también, y la Mimi también, hermanos, y todo. Y por ahí venía una hermana que era pura, hermanos. Y dije, ahí viene la hermana. Hermano, ¿cómo sabía ella que era virgen? No había un letrero en el vaso que dijera virgen. Y me dice, pues, ¿qué hacemos? Le digo, nada, ni modo. Y dice, así los quería agarrar, dijo la hermana. ¿Sí? Así, ¿y para qué se esconden? Dijo después. Hermanos, nunca más llegó a la iglesia. O sea, imagínense, hermanos, eso es terrible, hermano. Uno puede atropellar a alguien, ¿verdad? Entonces, sí, yo otra vez dije, pues tengo que pensarla mejor. No fue mi intención ofender a esta hermana. Pero en realidad, hermanos, ¿cuánto han tomado una piña colada virgen? Es puro dulce, nada más. Azucarado aquello, hermanos, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Hermano, usted no muere cuando usted quiere y usted no vive cuando usted quiere. Cuando Dios dice hasta aquí, usted es kamish, hermano. ¿Así se dice? Ich kami. Pregunta qué quiere decir, no sé, hasta aquí se acabó. ¿Qué? Hermano, usted no vive los años que usted quiera vivir. Tampoco se muere cuando usted quiera morirse. Yo ya quisiera morir, me dicen algunos más. ¿Cuántos aquí alguna vez ha deseado morirse? Y aquí está todavía, mi hermano. ¿No? Ya. Esta vida tan difícil. Ya quisiera mejor estar con el Señor. Cuando ya se lo quiere llevar el Señor, no se quiere ir. Entonces sí, pastor, ore, por favor. ¿Ah? Recordemos, hermanos, que tenemos un dueño. Él decide. Usted es el dueño de su casa. Esté rentando, usted es el dueño de su casa. Usted hace como le da la gana en su casa, ¿sí o no? ¿Sí? Si usted quiere poner la sala en el cuarto y el cuarto que sea su sala, es su casa. ¿Y a quién le importa cómo usted viva, va? Usted dice, yo quiero dormir en la sala. Ok, usted duerme en la sala. Y quiero que el cuarto sea la sala. Y llega usted ya de metiche, hermano. ¿Y qué está haciendo usted aquí en la sala? ¿Qué le importa? Es su casa. Él hace como quiere. Igualmente aquí, hermanos, ¿qué le interesa a los demás hermanos? Nosotros tenemos un dueño. Él decide con nosotros porque Él es nuestro amo. Amén. Véngase aquí, 1 Corintios capítulo 6, verso 20, por favor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién son? Cuerpo y espíritu son de Dios. Hermanos, corrija usted a algo que es de Dios. Es Dios el dueño. Capítulo 7, verso 23 de 1 Corintios. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Usted fue comprado por un precio carísimo. Hermanos, entonces usted tiene un dueño. Si lo compraron, usted tiene un dueño. Mire, hermano, es que a nosotros nos cuesta entender esto. Porque en el tiempo de la esclavitud, usted no tenía dueño, o sea, autoridad de usted. Cuando usted lo compraban, usted hacía lo que quería con el esclavo. Era su esclavo. Y el vecino no se podía meter con su esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo ese tenía un dueño. Y ese dueño, él decidía. Si él no quería que el esclavo trabajara, sino que fuera el dueño de toda, él tenía toda la autoridad. ¿Sí sabía usted que habían esclavos, hermanos, que los agarraban para ser el dueño de todo? ¿Sí? ¿Cuál? El esclavo de Abraham. ¿Se acuerda que él era, incluso iba a ser casi el heredero de todo?
¿Sabe usted, hermanos, que había gente muy adinerada y a veces los hijos les salían bien tontos a la familia, pero miraban un esclavo inteligente, emprendedor y todo eso, decían, ¿saben qué? Queremos que nuestra fortuna siga manejándose. Mira, te vamos a dar toda la fortuna, pero nunca dejes a estos en la calle. Atiéndelos. ¿Está bien? Ese esclavo venía a ser el heredero de todo. Ahora, ¿quién podía decirle, ese es esclavo? Es más, ni los hijos podían decirle, no, ¿por qué haces eso? Él era el dueño. Él podía hacer como él quería. Amén. Vamos a ir a Efesios 1:7, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mis hermanos, Cristo nos redimió. ¿Sabe? ¿Sí entiende usted la palabra redención, hermano? ¿Cuántos alguna vez han empeñado algo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para volverlo a sacar? Pagar. ¿Y de quién era? De usted. Entonces usted paga por sacar lo que usted empeñó. Cristo pagó, hermanos, lo que ya era de él, pero que se había empeñado en el pecado, hermanos, y lo compró con esa sangre preciosa. Ahora es dueño Jesús. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez, tenemos redención, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Mire, vamos a ir al verso 10 y el verso 12, hermanos. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Wow, estas son palabras duras, hermano. Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Hermanos, ¿quién va a dar cuentas? Yo no voy a dar cuentas por usted. Usted va a dar cuentas. Un día, si usted no quiso entender, entonces usted va a estar dando cuentas con Dios. A veces queremos corregir a la gente, hermanos, y maltratarlas y casi pegarlas. No, hermanos, tiene que ser con amor y con misericordia. Si la gente no quiere entender, es muy su problema. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, la Biblia nos habla cómo hablarle a los hermanos. Por ejemplo, hermanos, la Biblia nos llama a que nosotros nos amonestemos los unos a los otros. Lo que no quiere es que entremos en debates y en contiendas. Pero por ejemplo, hermanos, cuando usted tiene algo que decirle a algún hermano, vaya con respeto y amor a decirle a la persona, hermano, lo que realmente usted cree que esta persona, debería de crecer. La Biblia incluso nos enseña cómo hablarle. Por ejemplo, hermano, dice que si la persona es mayor que yo, ¿cómo debo de hablarle? Como a papá. Si la persona es como mi edad, ¿cómo me debe de hablar? Como hermano. Si la persona es menor que yo, ¿cómo debo de hablar? Como a hijo. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, cómo hablar, hermanos. Por eso, cuando uno viene aquí a Estados Unidos, hermano, como que se trastorna uno cuando oye a los niños, hermano, oye tú y todo eso. Uno viene de un país, hermano, donde un gran respeto para papá, va. Aquí le hablan de tú a uno, hermano, y allá en el país de uno, hermano, usted, ¿cómo se llama? Un respeto a los papás. Aquí los niños, hermanos, pareciera que uno los tiene que respetar a ellos, ¿no?
Otra razón para aceptar a los hermanos, es que el Señor es el único que juzga. Y Él es el único que va a juzgar a cada creyente. Usted no lo va a juzgar. Ahora, aquí no me van a entender, hermano, entonces no debo de juzgar, por ejemplo, pastores que están dando una doctrina errónea y se meten, dice, la Biblia dice que no juzguen. No, no está hablando de eso. Está hablando de que no condenemos a las personas, de que no hagamos un juicio en ellos. Hay gente que se basa a ciertos versos bíblicos y dice, no, no me deben de juzgar, la Biblia dice que no me juzguen. No, hermano, que no debemos de condenar a nadie, no lo debo de condenar a usted. Pero sí debemos, incluso la Biblia, hermano, me dice que debo de callar a aquellos que andan predicando un evangelio torcido, que les tape la boca. Hay que entender, hermanos, una cosa con la otra. Aquí está hablando, hermanos, de no condenar al hermano porque es débil y de mandarlo al infierno. Pablo habla con dos tipos de cristianos. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? O sea, uno juzga al otro porque es débil y el otro lo menosprecia. Ay, ya lleva 20 años de cristiano y no crece. Mire, fíjese, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, el que está, ¿cómo se llama? Alto, juzga. Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Uy, ese muchos años de cristiano y mírelo todo lo que hace. Hermano, ese jueguito nos ha traído problemas, hermanos, de tantos años. Y esto viene pasando, hermano, ya por muchísimos años. Y este era uno de los problemas grandes que existía, hermanos, en la iglesia de Roma. El que no es débil menosprecia al débil y los que menosprecian, hermanos, al fuerte, hermanos, también está haciendo lo mismo porque lo está, ¿cómo se llama? Juzgando. El trabajo del débil o del que se cree, hermanos, fuerte, es servirle a Dios. Que ninguno, hermano, de los dos está sirviéndole ninguno al otro, sino servirle a Dios. Pablo nos da un ejemplo de este problema, hermanos, en la iglesia de Corintios. Véngase aquí, capítulo 3, del verso 13 de capítulo 3, verso 13 al 14. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Ok, oiga, hermanos, la obra de cada uno de ustedes, cada uno de mí, Dios un día la va a pasar por el fuego. Dios va a medir su obra. A ver, ¿cuál era su obra? Si su fe era puras hojas, si su fe era zacate, si su fe era madera. ¿Cuál es su fe? A ver, hermano, léamelo por favor. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Siga, hermano, siga. Quiero que... Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ok, y que una pausita. ¿Cómo va a ser salvo este? Como tizón, hermano. Arrebatado. Va a ser salvo, pero por golpes de la vida, hermano. ¿Usted ha visto cristianos, hermano, que nunca crecen? Viven patada tras patada, hermano, pero así les gusta vivir. Ahí está hablando. Van a ser salvos, pero sus obras, como son pasadas, cada vez se dan cuenta, hermanos, que no están bien delante de Dios. Sigue, hermano, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hasta ahí está bien, hermano. Mire lo que es usted. Es algo precioso, es el templo de Dios.
Y en el templo de Dios, ¿qué es lo que debe haber? Sacrificio para Dios, alabanza para Dios, adoración para Dios. ¿Hay todo eso en nosotros? ¿O hay puro zacate, hojarasca, madera? ¿Qué es lo que hay en ese templo? ¿Qué existe en el templo? Hermanos, ¿no vamos a ser salvos por el fuego? Vamos a ir aquí a Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Note, hermanos, todo, usted, yo, todos, un día tenemos que adorar a Dios. ¿Le guste a usted o no le guste adorar a Dios? Usted lo va a tener que adorar un día. Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Hitler, todos van a estar un día, hermanos, postrados. Si la Biblia dice que toda lengua, todos un día van a decir, Señor, tú eres el Señor. Aunque ellos no van a ser salvos. Hermanos, esto es terrible. Filipenses 2:10-11, por favor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? No poner tropiezo en las personas. ¿Ok? Hay gente, hermanos, que se escandaliza por cualquier cosa. Busquen la palabra de Dios si está bien o está mal lo que hacen a veces los hermanos. Pero no juzgue solo porque tal vez para usted aquello es malo. ¿Ok? Note, Pablo continúa, hermanos, con este tema. No podemos hacer juicio, no podemos encontrar a alguien culpable, hermanos, solamente porque usted no le agrada algo que su hermano hace. Él pertenece al Señor. Hacer juicio a alguien, hermano, puede ser algo que debe de ser muy peligroso. Véngase aquí perdón, ahí puse, sí. No tengo Mateo, no sé por qué. Sí, tengo Mateo, pero antes, hermano, tengo Segunda de Corintios 5:10, por favor. Si me busca alguien primero, Segunda de Corintios y después Mateo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Sea bueno o sea malo. Hacer juicio, entonces, hermano, alguien puede ser algo entonces que no puede, hermanos, ser beneficioso para nada. Vamos a ir a Mateo 7:1 al 5, por favor. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué duras palabras, hermanos. Oiga, hipócrita, les dijo Jesús. Wow. Y esas son palabras de Cristo, hermanos. ¿Cómo puede usted decirle, a ver, hermanos, deje sacarle esa basurita que usted tiene ahí? Hermanos, si tenemos una viga cruzada nosotros. ¿Cuántas veces usted alguna vez se ha sentido mejor que un cristiano? Yo sí, hermanos. A mí me ha pasado de todo. Sí. ¿O usted no? Por mentiroso, hermanos, le van a...
Le vamos a dar el trofeo del año. Sí, hermano, uno a veces se enferma. Se siente mejor como Tarzán en la selva a veces, hermano, uno que las demás personas. No, hermanos, eso no debería ser así. Bueno, yo estoy sincerándome con usted. Espero que usted tal vez, hermanos, yo sé que a usted le ha pasado eso. ¿Ah? Una vez una hermana me dice, ¿y por qué tienes hermana ahí, mire, con la falda toda ramona y cantando? Hermana, le digo, apenas vino a los pies de Cristo. Le digo, ¿quiere comprarle ropa? Dele dinero. Hermano, ¿cómo podemos decirle a una persona que acaba de venir a Cristo, hermano, cuál es su closet que tiene esa persona? Ropa que la que usaba. ¿Y con qué ropa venía a la iglesia? Con la ropa que tenía. No va a venir con otra ropa. Y usted le va a decir, ay, y mire. Una vez una hermana, mire la blusa que trajo la hermana. Hermano, mire, me dan quejas de todo, hermano. Por una blusa. ¿Y qué tiene de malo la blusa? Dije yo. Hermano, mire, la gente da quejas por la blusa, por el pantalón, por todo, hermano. ¿Qué no da queja a la gente? Que tiene el pelo largo. Que por qué dejamos de tocar a Moses con barba. Ya se cree judío. Ortodoxo, ¿ah? Imagínense que viniera hermano Arquímedes con su gorrito ese, hermano judío. ¿Ah? Ya se cree rabino. ¿Ah? David, ¿cómo le llamaban el este ya? El predicador este, David, ¿cómo se llamaba? David Diamond, se cree David Diamond, dije, ¿no? Verso 14 y el 15, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermana? Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo. Oiga estas palabras, hermano. Hermana Chene, mejor léamelo en el lenguaje sencillo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo, no de lo que usted hace, sino de lo que come. No va a decir, entonces no es inmundo que eche marihuana. No, está hablando de comida, ¿ok? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que lo piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. A ver cómo dice ahí, hermana. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que, por insistir en comer ciertos alimentos, acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. Note, ya vio, no estaba hablando de debilidades de otras cosas, está hablando de la comida. ¿A cuántos les gustan aquí las rellenas, morongas? Uy, qué rico, fritas, hermanos, con cebollita y tomate. ¿Cuántos les gustan los chicharrones? ¿Le gustan? ¿Cuántos les gustan los camarones? Ay, ¿no es inmundo, pues? ¿Cuántos les gusta la langosta? Gloria a Dios, tan cara que es inmundo, hermanos. ¿Ya? Las cucarachas del mar, dice, y tan ricas que son. Carísimo, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que hacemos o con lo que decimos. Cualquier cosa que pueda ser dañoso a alguien, hermanos. Pablo está volviendo al punto otra vez, especialmente lo que es la comida. Ninguno tiene, hermanos, problema en si come o no come. Cada quien debería respetar al que come y al que no come. El que come no es más santo,
ni el que no come es más santo. Véngase aquí a Hechos, vamos a ir rápido. Hechos capítulo 10, 15, por favor. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿A quién le dijo eso? A Pedro. ¿Qué le bajó Jesús, hermanos, en una red? Iguanas, tacuacines, sapos. Dijo, ranas, perdón, no sapos, ¿no? Dijo Pedro, no le llames inmundo lo que... claro, por supuesto estaba hablando, hermanos, por algo que él tenía por inmundo, por ejemplo, a los gentiles. Pero lo comparó en este sentido, hermanos. Mateo 7:15, por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gloria a Dios. ¿Por qué habla de los falsos profetas? Porque hay muchos de ellos que vienen enseñando cosas, hermanos, que lo que hace es confundir a la pobre gente. Mire, cuando yo estaba en una iglesia, hermano, venía un apóstol y les ponía velos a todas las hermanas. Después venía otro, hermanos, chapín chaparrito, hermanos, y les quitaba el velo a todos. ¿Qué es eso? Y que no sé qué, hermano. Hermano, confunden a la pobre gente. Y apóstoles. Mire, hermano, mire, los grandes mensajes de estos apóstoles son sujeción. La primera cosa que van a hablar ellos, sujeción. Y ahí está usted, hermanos, que no puede hacer nada si no le da permiso el pastor. Usted no puede ir a ni visitar una iglesia. Mire, hermano, yo estuve en ese tipo de doctrina. No podíamos cantar, hermanos, cantos de otras denominaciones porque no eran de la denominación donde estábamos. No podíamos cantar cantos de llamada final. No podíamos cantar cantos, hermanos, de, ¿cómo se llama de Juan Carlos Alvarado? Porque no eran de otros, hermanos. Teníamos que cantar solo lo que la denominación. Una esclavitud, hermanos. Terrible. Y ahí está, hermanos, que cuando nos oíamos, pues ahí andábamos comprando los cassettes, porque aquel tiempo era el cassette, hermanos, de llamada final, de otro lado, pero no los podíamos cantar. Una vez nos cayó inspección y nosotros cantando, hermanos, un canto de llamada final. Hermanos, no nos sentaron porque éramos los únicos músicos, porque si nos sentaban, pues se quedaba sin músicos. Muchas iglesias grandes se dan el privilegio de sentar a toda la bola de músicos porque tienen un montón de músicos. Hermanos, y nos pegaron una. Otra vez el pastor nos pegó una buena a todos los músicos porque dijo que la presencia de Dios no bajaba porque nosotros no cantábamos bonito. ¿Sí? Dijo que era por culpa de nosotros, que él no podía, hermanos, predicar bien porque no habíamos bajado la presencia de Dios. O sea que el lazo se puso duro, hermano, para bajar la presencia, hermano, y no pudimos. No se crea, es en serio lo que le estoy diciendo, hermanos. Y nosotros todos tristones que no pudimos bajar la presencia de Dios, hermano. ¿Dónde estamos? 1 Timoteo 4, 3, 5, Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando usted coma chicharrón, Padre, en el nombre de Jesús, santifica estos chicharrones, Padre. ¿No dice así la palabra de Dios? Mire, hermanos, cuando yo me crié, hermanos, en la iglesia donde iba mis papás, ni siquiera consomé podía comprar mi mamá. ¿Por qué? Porque no sabían si ese animal había sido matado, descollado o ahogado. Ahí estábamos, hermano, comiendo con pura sal, porque no se podía comprar consomé. De escondidas a veces mi mamá le echaba ahí consomé, hermano. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de la gente?
A ellos no le podían invitar, hermanos, a comerse una gallina a un vecino. ¿Por qué? Porque la mató degollada o le torció el cuello. ¿Cómo la mató? ¿De veras? Si había sido torcido el cuello, no podía comer. Y con hambre uno, hermano. Imaginen los países de uno, hermano, con una gallina que Mi hermano, yo vengo de lugares, hermanos, tremendos. Tremendos. Tito 1:15, por favor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Wow, su mente y su conciencia está corrompida, hermano. Mire, el cristiano fuerte está en lo correcto. ¿Por qué? Porque está convencido. También el cristiano débil está en lo correcto, en lo que él dice. Pero, hermano, no vamos a llegar a golpear a estas personas, pero desgraciadamente muchas de estas gentes son débiles porque ese es el tipo de mensaje que han recibido. Desde que empezaron a ser niños cristianos, ese fue el mensaje, hermanos, que a ellos se les dio, que deberían de crecer de esta manera. Entonces fueron cristianos mal formados. Cristianos que han sido mal formados, hermanos, y estos cristianos, entonces, hermanos, no han podido crecer. ¿Cuántos oyeron la dieta de Ellen White? ¿Alguna vez han leído las dietas de Ellen White? Puras verduras, hermanos. Ahora, la dieta es buena, pero ¿sabe usted que Dios nos hizo carnívoros a nosotros, hermanos? Usted tiene que comer carne. Sí, tenemos que comer, ¿verdad? Hay que comer. ¿Para qué hizo los animales Dios? Y aquellos locos que andan ahí, hermanos, que no hay que maten a los animales, que no tomen leche, que no tomen esto, y protestando, hermanos. Imagínense, hermanos, y hay peor que cristianos metidos en esas cosas. Ay, es que es un crimen matar a un animal. Hermano, mire, ahora quieren hasta que cierta manera maten a la vaca, porque si no, hermano, van a la corte. ¿Sí sabía usted que es prohibido matar a un animal a la manera de que no está establecido de ellos? Porque hay una regla para matar al animal. ¿Cómo lo mataban antes? ¡Pah! Hermano, y si iba corriendo la vaca y darle otro, hermano. Los que están a favor de los animales, ¿a cuántos les dolió el corazón ahora? Pero cuando está comiendo la hamburguesa, bien, que dice ahí, ¿verdad? Se le olvida de que es pro vaca, usted va. Que está a favor pues de la vaca. Por causa de la comida, tu hermano es contristado. Nosotros, por amor a los hermanos, tenemos, hermano, que cuidar a estos hermanos. Véngase aquí a 1 Corintios, creo que ya leímos este verso, pero a ver, me lo leen rápido, hermano. 1 Corintios 8 al 12, creo que ya lo leímos. Perdón, de 8:4 al 7. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de lo cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahorita se brinca ahí al 8, hermano. Note, en Corintios, hermanos, había muchos sacrificios y en muchos lados sacrificios a los ídolos. Entonces la carne, hermanos, se vendía bien barata. Hacían chicharrón, vendían cosas ahí, hermano. Y iban los hermanos y comían y llegaba el hermano X. Hermanos, ¿usted comiendo aquí? Si eso fue sacrificado a Afrodita. No es que el ídolo sea algo. Mejor
sería bueno que hubiera comprado su comida y se la hubiera ido a cocinar a su casa. Pero esta gente se escandalizaba, hermanos, porque los encontraban comiendo para los ídolos. Por ejemplo, hermanos, a usted le regalan tamales que para el día de San no sé quién, hermanos, Navidad y todo. Hermano, ¿los va a tirar? No, tráigamelos si no los quiere, ¿va? ¿Qué dice la oración? Santifica, ¿ok? Entonces, es que miren, le traje esto que fíjese que es para el velorio que hicimos para fulano, el novenario. Cómaselos. Pero si usted siente, hermano, si usted siente que peca, no se los coma. No se los coma. Verso 8, hermano. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Gloria a Dios. Ahí está bien, hermano. Ya lo habíamos leído. Note, entonces, hermanos, aquí en Corintios existía ese problema de que no podían comer este tipo de carne o este tipo porque era sacrificado. Hermanos, como hay gente, por ejemplo, hermanos, que tienen miedo a hacer una cena, por ejemplo, en Navidad. No, hermanos, miren, no me malinterprete, por favor. Ok, no me malinterprete. Ese día es un día como cualquiera, dice la Biblia, ¿no? Un día es como cualquier otro día. Entonces, pero usted sabe con qué intención está haciendo aquella cena. Voy a hacer panes con pollo para la Navidad. Usted ya está mal, ¿verdad? Pero usted lo hace porque, pues ese es un buen día para hacerlo, lo voy a hacer. Es su conciencia, es usted. Y si me quiere invitar, pues gloria a Dios, no hay problema. A mí también, hermano. Entonces, hermanos, la conciencia es lo que destruye. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor en esta noche, hermanos. Aleluya. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.